presentar a Gregorio Salcedo. Gregorio es miembro del Instituto de Estudios Agropecuarios, antes que yo. Las cosas por delante. Y ha sido... También eres mayor que yo, pero además de ser miembro del instituto antes que yo, también has sido miembro muy activo, porque siempre que has tenido un tema del que nos has podido hablar, pues has venido tú, sin necesidad de que nosotros te pidamos, y nos hablas de temas muy concretos y profundos, ¿eh? He de decir que también son complicados de seguir para aquellos que no lo conozcan. Entonces, ha sido profesor en la Granja Escuela Eras, es investigador, está ya jubilado, pero a pesar de que esté jubilado es una persona muy activa, muy amante de su trabajo, que siempre ha estado relacionado con las vacas, ¿no? Con el ganado de leche, y también es un poco de carne, pero yo te tengo centrado en leche. ¿Voy bien? ¿Siempre leche? Bien, sí. Siempre leche, ¿no? Vale. Yo estuve en una presentación que hizo de un programa que se llamaba Daily Can, que también aquello, porque es un apasionado de los números. O sea, hay que decir que Gregorio, además de que le gusta mucho su trabajo que ha desarrollado profesionalmente, también se une a la faceta que le gustan los números. Entonces me parece alucinante que un profesor de la Granja Escuela Eras haya sido capaz de desarrollar semejante programa, cogiendo a un informático y una cantidad de datos y una cantidad de trabajo personal increíble para llegar a hacer ese programa, que no sé si se usa mucho, si se usa poco, no tengo ni idea. Cuéntanos. El programa ha habido gente que le ha interesado, pero claro, esto cuesta un dinero, no se puede regalar. La gente pregunta, oye, ¿está en la nube? En la nube estás tú. Ah, que lo quieren gratis. Claro, y esto no puede ser, esto lleva un trabajo inmenso, Sí, entonces, y somos dos, o sea que entonces no... Sí. Bueno, hay una empresa ahora que le quiere y estamos en negociación. Pero a ver qué pasa. A mí me pareció interesantísimo, la verdad. Y después también Gregorio en este instituto nos ha dado varias conferencias. Una también recuerdo de lo de la calidad de los plásticos para hacer los rollitos de hierba, como los llamo yo, que aquella fue alucinante, las diferencias de utilizar el color blanco, utilizar el color negro. Nos has hablado también de costes, nos has hablado de la huella de carbono, aunque tus datos, ya te dije yo que a mí los datos tuyos de grandes costes no me acaban de convencer, aunque sé que los tuyos están mucho más estudiados que los míos, pero yo apuesto por el modelo pequeñín. Y tú siempre es ¿no? Para que te salgan bien los números, siempre están en grandes. Es lo que hay. Tú no puedes decidir si esto es chico o esto es grande. Aquí lo que salga. Ya, pero yo... Otra cosa es lo que yo quiero que tú enfoques por otra manera. También quiero que le saques la otra vertiente. No, pero tú eres lo más objetivo, igual que Ana Villar, o sea, vosotros vais al dato, aunque te gustaría que saliera mejor uno, pues te sale mejor otro y los expones muy bien, con mucha precisión. Y también la de urea en leche, también me acuerdo de aquella, que aquello después contigo, que lo trabajó Ana, y que aquello al final acabó siendo un parámetro que hoy en día se mira por rutina y quiero creer que empezó aquí. Un poco, ¿no? La semilla, más o ¿no? Sí. ¡Ah, mira qué bien! Tenemos más pelo. Pues la verdad que, Gregorio, te estamos muy agradecidos por la ponencia de hoy, que es intensificación sostenible. Puede ser una alternativa a la producción de leche. Ya sé que el tema va a ser complejo, o sea, prepararos, hay que estar atentos, y va a haber debate. También va a haber debate y siempre se generan debates. Entonces, pues muchas gracias. Primero por ser miembro. Segundo, por ser tan activo, y tercero, te doy la enhorabuena por seguir estudiando y trabajando estos temas, una vez jubilado. Así que, pues gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por asistir y procuraré no machacaros, porque las cosas que no se ven parece que no existen, y sí, están ahí. Me estoy refiriendo a los gases de efecto invernadero. Las vacas se ven, la hierba se ve, el maíz se ve, pero hay cosas que no se ven. Bueno, ya el título, ya por si yo me voy a sentar, porque tengo una tendinitis aquí atrás que tengo que estar sentado, porque si no, de pie me canso. Bueno, pues ya el título ya se las trae, o sea, ya de por sí ya es algo complicado. Pero bueno, yo intentaré desglosarlo.
y intentaré desmitificar algunas cuestiones que están por ahí como mitos. Bueno, si reflexionamos un poco de lo que va a ir esto, pues he apuntado ahí 4 cosas, aunque veo que no van en orden. Bueno, la primera, ¿qué entendemos por intensificación sostenible? La segunda, atendiendo a criterios edafoclimáticos locales, es decir, al clima y al suelo de la cornisa, ¿podrían las granjas producir más leche a la vez que reducir los insumos externos, forrajes y piensos? El descenso gradual de las explotaciones lecheras junto con el aumento poblacional, que antes estábamos comentando, cada vez hay menos explotaciones y cada vez hay más gente, pues habrá que seguir produciendo leche. Entonces la pregunta es, ¿podría la intensificación sostenible satisfacer la demanda de alimentos sin incrementar los gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales como la huella de nitrógeno y la huella energética? Y la última pregunta es, en euros, ¿cuánto representan los impactos ambientales por litro de leche? Hasta ahora estamos acostumbrados a valorar un litro de leche en base a unos criterios económicos, pero no unos criterios ambientales. Y ahora, pues, eso hay que considerarlo. Y a algunos llevaréis las manos a la cabeza cuando veáis datos, pero esto es lo que hay. Bueno, entonces voy a dividir la exposición en dos apartados. Uno, vamos a ver la situación actual de las explotaciones de leche de la cornisa. Hay muchas que son de Cataluña, muchas son de Castilla y León y de nada más. Y luego, pues, vamos a ver los resultados de un trabajo que se hizo sobre intensificación sostenible basado en unas simulaciones. Unas simulaciones que se llevaron con aquel programa, con ese que está ahí arriba, con el DairyCan, que antes comentó Ana. Bien, pues si contextualizamos un poco todo esto, diremos que la dieta de los animales, la gestión del estiércol y la producción de alimentos son, entre otros, factores relevantes a la hora de maximizar la eficiencia en los animales y en los recursos propios, a la vez que minimizar los impactos ambientales que causa la producción animal. Antes estábamos acostumbrados a considerar unos indicadores como coste de producción por litro de leche, kilos de pienso por litro de leche, volumen de leche por hectárea, relación forraje concentrado en las explotaciones, número de terneros que nacen por vaca, el número de inseminaciones para conseguir un ternero. Es decir, estas cosas que se tienen valoradas y se sabe cuáles son, pero ahora han entrado en discordia otros elementos, que son todos los impactos ambientales, que origina la producción de leche, la producción de carne, la producción de uva, de centeno, de trigo, de lo que sea. Bueno, pues la intensificación sostenible puede contribuir con la seguridad alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones y mitigar los gases, que es de lo que básicamente ahora todo el mundo anda por esos árboles, ¿no? Por lo tanto, los objetivos se centran en explorar los efectos productivos, es decir, cuánto produce nuestra explotación, los nutricionales, es decir, las vacas quedan satisfechas o quedan cubiertas sus necesidades, y los ambientales, es decir, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, cuánto puedo reducir o cuánto no puedo reducir. De la intensificación forrajera, cuando se sustituye la superficie de pradera por cultivos forrajeros anuales, a la vez que un descenso en el consumo de pienso en las vacas de leche de dos tipologías de alimentación, que vienen de un proyecto de investigación que ya hicimos hace ya tiempo, y son dos tipologías intensivas, ¿vale? Una es la tipología ensilado de hierba, ensilado de maíz, y otra ensilado de maíz, ¿vale? Como todo no se puede hacer el mismo día, pues hay que hacerlo poco a poco. Por lo tanto, nos planteamos la siguiente hipótesis. ¿Podría la intensificación forrajera incrementar la producción de leche por hectárea? Muchos ya estaréis echando números, de eso estoy seguro. Y caben tres preguntas. A, como consecuencia del aumento de forraje,
¿Cuántas más vacas de ordeño puede tener la explotación? Si se mantiene constante el consumo de materia seca, vaca y día, respecto a las explotaciones originales antes de introducir las nuevas simulaciones, los nuevos escenarios, ¿podrían las vacas comer más forraje y reducir el pienso? Y se plantearon dos opciones, siempre y cuando no alteraran mucho la producción de leche, menos un 15 o menos un 30% respecto al origen. El menor aporte de concentrado, 15 o 30%, unido al aumento superior del número de vacas, ¿cuál sería la variación en la producción de leche por vaca y por hectárea respecto a la del origen? Y la segunda pregunta es, ambientalmente, ¿cómo quedarían los indicadores ambientales de la huella de carbono, tal, etcétera, etcétera? Por lo tanto, vamos a hacer algunas consideraciones para definir un poco qué es intensificación sostenible. Y se define como la utilización combinada de prácticas agroganaderas económicas, reducción de insumos externos y aspectos tecnológicos, es decir, contabilidad, gestión, equipamiento, es decir, maquinaria de precisión, que mejoren la eficiencia de la producción por unidad de superficie. De lo que se trata es de producir lo que es toda la vida se ha hecho, producir al mínimo coste, siempre consiguiendo la máxima eficiencia, pero aparte de eso le vamos a sumar otra variable a esa ecuación, que son los costes ambientales. Porque producir leche es fácil, pero claro, si yo produzco leche, me va a suponer un kilo de una huella de carbono de 6 kilos de CO2, pues como que no. Entonces, si yo intento bajar hasta 5, pues será mejor. Estoy siendo más eficiente y al mismo tiempo estoy contribuyendo con el medio ambiente. Llevado a la producción ganadera, la intensificación sostenible puede lograrse reduciendo los impactos ambientales, mejorando la conversión del alimento en leche o aumentando la producción de forraje por unidad de superficie, basándose en la reducción de costes, pilar económico, el aumento de la eficiencia de la producción, el pilar ambiental, y el bienestar animal y humano, que sería el pilar social. ¿Y cuál es la situación inicial de partida en las explotaciones de Cantabria? Bueno, pues la ganadería de leche, pues como todo el mundo sabe, pues genera emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la huella de carbono la métrica más comúnmente usada. Es la que se puso de moda y es la que todo el mundo intenta acalcar, ¿no? Otros indicadores ambientales utilizados como la huella de nitrógeno total, el nitrógeno reactivo, la huella hídrica. Aquí no puede ser un aspecto importante la huella hídrica, pero en el Valle de los Pedroches, la cooperativa de Cova, sí. Ahí sí, o en mi tierra. Y nutricionales como la eficiencia de utilización del nitrógeno o la utilización del fósforo y la eficiencia alimenticia. Valorados tanto en el conjunto del rebaño como en las vacas de ordeño. Una explotación hay animales que dan leche, que son los que dan ingresos, y animales que hipotecan a las otras, que son las vacías, las novillas de reposición. Estos animales no dan dinero, pero generan dinero y generan emisiones. Y a más intensificación, más reposición. Y esto pues es dinero y se puede transformar en diferentes huellas, ¿no? Bueno, estos datos son de proceder de ASCA, los envió hace un tiempo Alfonso, y esto es para que veamos de dónde estamos desde el 2005 al 2025, cómo va evolucionando la producción de leche vaca y año, que cada año está incrementando el 177. Por lo tanto, podemos decir que la intensificación en el sector lácteo es indiscutible. Todo el mundo así lo dice y esto va a más, esto no va a ir a menos. No solamente en Cantabria, es donde vayamos, en todos los sitios. Las ovejas de mi pueblo salen al campo todos los días, ya no salen. Están estabuladas y están en plan intensivo, pero muy intensivo. Y esto es lo que hay. Pascual no, el de Queso García Vaquero, pues la mayor explotación de cabras de España está en Albacete y es suya. Y están todas las cabras en súper intensivo. Ya no es intensivo, ya es súper intensivo. Y son cabras. O sea que
el mundo está yendo en esos derroteros, pues lo que no podemos hacer es tirar de la cuerda en el sentido contrario, sino intentar mejorar lo que la sociedad va evolucionando. Bueno, y para ver un poco esta relación, bueno, pues en Galicia los datos de Africor pues señalan desde el 2002 al 2022 pues señalan aumentos de 156 litros por vaca y año, muy parecido a los 177 que estamos teniendo en Cantabria. O sea que esto es un hecho que está así. Y a la pregunta, ¿cuánto alimento compran las explotaciones de leche por hectárea y por vaca? Bueno, pues el pienso comprado para estas comunidades de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Cantabria, Asturias y Navarra, pues el pienso comprado en toneladas de materia seca por hectárea y año, pues bueno, vemos que Castilla y León y Cataluña son las mayoritarias, las que más consumen, y eso que están en zonas productoras de grano y de forraje, y luego, pues bueno, luego hay el resto, ¿no? Pero en cualquier caso, vemos que a medida que vamos bajando, este sería el pienso, tonelada de materia seca, vaca y año, pues el máximo sigue estando en Castilla y León con 4,7 y el mínimo Asturias 3,0, o 3 toneladas. Y esto, pues no sé si es mucho, si es poco, yo no voy a criticarlo. Tengo mi propio criterio, pero no sé, no quiero entrar en esos beneficios porque no es cuestión de esto. Bien, ya sabemos lo que comen los animales, lo que compramos, lo que no compramos. Vamos a valorar económicamente el metano entérico que eliminan las vacas, dividiendo las 237 explotaciones que están en la base de datos, sacándolas por estratos de producción, desde 100 toneladas hasta más de 2.000 toneladas de leche al año por explotación. Bueno, aquí en esta primera línea, estas vacas podríamos considerar que son muy extensivas, y en esta columna, pues todo lo contrario, son intensivas a tope. Bien, si vemos el consumo incrementa a medida que aumenta el estrato de producción, al igual que el consumo de energía. Este es un 6, no es un 3, esto está mal. Bien, pues cada vez como comen más pienso, pues las vacas, la digestibilidad de las dietas es mayor. Los gramos de metano por vaca y día prácticamente pasan de 249 a 410. Esto no quiere decir que las vacas en intensivo produzcan más metano que las de extensivo. Lo que pasa es que comen más. Y hay una relación directa entre el consumo y la emisión de metano. Dicho de otra manera, donde hay mucha gente, mucho come, pero mucho trabaja. Entonces esto es lo mismo. Contra más animales, pues evidentemente, o contra mayor sea el consumo, pues el metano aumenta. Fijaros el número de vacas, la carga ganadera de vacas de leche por hectárea, pasamos de 1,27 a 3,03. El metano entérico por hectárea se multiplica por 2,5 veces, es decir, de 250 a 615. Este metano, valorado en base a 0,35 euros que cuesta un kilo de cebada, convirtiendo este metano en energía, pues tenemos 0,35 kilos que se lo han pagado este año a los agricultores un kilo de cebada, por 365 días, por los kilos de cebada que representa esto. Y pues al final lo que nos sale es que tenemos un gasto solo en metano entérico de 280 euros, las de menos de 100 a 1.100 dólares. Esto ya es un gasto a considerar. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pérdidas de energía, que yo tengo que sustituir. El metano que se está yendo, pues prácticamente tanto casi como un 7%, viene o el 6,5%, sería el valor del total de la energía que está comiendo el animal, la está eliminando a través del metano, del eructo. Bien, las dietas con igual digestibilidad, el metano entérico puede variar en función del tamaño de picado del forraje. Yo tengo un carro mezclador y le doy en igualdad de alimentos de otro carro mezclador, y si le tengo media hora picando y otro le tengo 1 hora,
pues el de media hora gastaré menos gasoil, tendré menos emisiones de gasoil, pero tendré más emisiones de metano porque los microbios tienen que triturar eso, tienen que trocearlo y tienen que producir ácido acético. Y el ácido acético es el que produce el metano. ¿De acuerdo? Otro de los aspectos de las emisiones es el óxido nitroso. Básicamente viene del nitrógeno reactivo. Y este es el comportamiento de las emisiones de esos gases, del amoníaco, del nitroso, de los nitratos, que la barra está azul. Pues claro, a medida que intensificamos, todo aumenta. A medida que intensificamos, todo aumenta. Valorado en euros, pues concretamente en euros, si lo valoramos esa pérdida de nitrógeno y lo dividimos entre lo que cuesta un kilo de nitrógeno, de nitrato amónico cálcico de 33,5, pues lo mismo, pues todo esto incrementa a medida que vamos intensificando o vamos cambiando el estrato de producción. Si valoramos el metano y el nitrógeno reactivo, pues ¿qué es lo que tenemos? Que podemos llegar hasta 767 euros, partiendo desde 300 o 264 hasta 760 euros por hectárea. Esto es lo que el ganadero está perdiendo. ¿Qué habrá que hacer? Y aquí es donde entra la intensificación sostenible. ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Porque si yo en este estrato de 2.000 toneladas yo me quedo a lo mejor en 500 euros por hectárea, manejando las cosas, pues ¿qué es lo que estoy haciendo? El ganadero está incrementando dinero. En la actualidad esto no lo tiene analizado mucha gente, pero esto es así. Entonces, pero sí tiene analizado lo que le cuesta la dieta, lo que le cuesta todo, eso sí lo tiene analizado. Lo que le cuesta un parto, eso sí lo tiene. Pero esto no. Y esto es un dinero impresionante. O sea, esto es como si fuera el chino ese que tenemos, un colador que tenemos en casa, le abrimos el grifo y le ponemos debajo. Pues lo mismo. Bueno, y aquí es donde la peinan. Todo estos serían los diferentes impactos. No os alarméis porque hay una tabla grande que yo la voy a reducir. Bueno, esta HP es la huella de carbono medida como la suma del metano, del nitroso y del CO2, ¿vale? Pero en una explotación no solamente hay estos tres gases que son negativos, también hay otros que actúan en sentido contrario, como es el secuestro de carbono. Contra más purín genere yo en mi explotación, más secuestro de carbono estoy produciendo. Y ese se lo voy a restar, a la huella de carbono parcial, que es la primera. Y si solamente valoramos metano, nitroso y CO2, pues por litro de leche en cada extracto, pues fijaros, el menor 1,74, el mayor 1,74 y el menor 0,29, que es la de las 2.000 toneladas. Por lo tanto, aquí hay una cosa que hay que aclarar, y que nadie se vaya con esta historia. Porque aquí ya surge la pregunta. ¿Quién emite más, los extensivos o los intensivos? Y yo lo voy a aclarar y el tema se va a cerrar, porque no voy a dar opción a que preguntéis por eso. Es la siguiente. Esto sí que hay que llevárselo a casa. Por litro de leche, contra más produzcan las vacas, todas las emisiones se diluyen. Esto es pura lógica. Si yo tengo 1.000 kilos de CO2 y produzco 1.000 kilos de leche, pues la relación es 1. Si produzco 500 litros de leche, la relación es 2. ¿Vale? Pero por vaca, por UGM, no hay diferencia de estadística. Lo mismo da, que sea intensivo, lo mismo da. Por UGM no hay diferencia. Lo mismo ocurre con las cabras, lo mismo ocurre con la leche, con las ovejas, tanto en carne como en leche. Exactamente igual. Exactamente, es más, hasta es lo mismo que una viña, lo mismo que un olivo. Igual. ¿Vale? Entonces, los extensivos por hectárea emiten menos. ¿Pero por qué?
porque hay menos animales por hectárea, hay menos carga. Si hubiera más carga, sería un desastre. Sería un desastre. Pero como hay menos animales, los extensivos por hectárea producen menos. Los intensivos, hay muchas vacas, producen más por hectárea, pero por litro menos. Y en cambio por UGM todos los sistemas quedan a la par. ¿Queda claro? Alguien ya estaba pensando en eso. Bueno, pues hay otros aspectos muy importantes, que son los que hay que defender, y es el secuestro de carbono. Por cada kilo de leche que se produce, en esto vamos a considerarlo como los más extensivos, pues se producen 0,23 kilos de CO2. ¿Por qué? Porque aquí no se labra, todos son praderas. Entonces el crecimiento de las raíces, el pisoteo de los animales, el estiércol, todo eso hace que secuestre carbono. Mientras que en el otro extremo hay mucho laboreo. Y cuando llega la picadora de maíz le da abajo y los rastrojos no aportan gran cantidad de carbono. Ahora las raíces sí. Un ryegrass igual, y encima vamos a cada medio año le metemos la vertedera, entonces pues todo eso se destruye, se va destruyendo carbono. Pero claro, también es cierto, hay mayor carga de animales, por lo tanto hay mayor carga de purín por hectárea. Aquí una cosa se compensa con la otra. Otro valor puede ser, por ejemplo, los metros cuadrados por litro de leche que se extraen de fuera. Los extensivos pues, están utilizando 0,68 metros cuadrados, mientras que los más extensivos pues, de 1,18 o 1,01, ¿no? Y así, pues, la energía, a ver si la veo por aquí, la huella energética total, aquí son 5,25 kilovatios hora por litro de leche, frente a 3,42 kilovatios hora en los intensivos. ¿Por qué? Porque se produce mucha leche. Bien es cierto que donde hay mucho ordeño hay mucha energía, solamente de la sala de ordeño, también de la maquinaria, del gasoil, pero como producen mucha leche hace que las huellas se diluyan. Y así, pues, sucesivamente. Podemos estar hablando de cada una de ellas, pero va a dar igual siempre. Y la pregunta es, desde la alimentación, porque yo de los datos que tengo son los de alimentación y son datos del 2024, lo hice con años del 2024, desde la alimentación y por estratos de producción, ¿cuánto cuesta en euros cada impacto ambiental? Y el cálculo es bien sencillo, dividir los impactos, que es lo que más trabajo cuesta, cada impacto cuánto sale por hectárea, entre los euros de alimentación por hectárea. Los euros por litro de leche de alimentación, lo que cuesta un litro de alimentación, y estos son datos de las encuestas que hacen los ganaderos y que luego envían a la consejería. Son datos de 130 explotaciones o algo así. Bueno, yo lo que pasa es que luego lo he convertido a las explotaciones que tenía yo. Bueno, y he actualizado el consumo al precio de hoy. Entonces, si os dais cuenta, los gastos de alimentación son prácticamente lo mismo. Pero ¿quién es la que produce más litros de leche por vaca? Pues las de estos grupos, ¿no? A medida que incrementamos los estratos, la producción también aumenta. Y en cambio el coste de alimentación es igual. Cada kilo de metano entérico que emiten las vacas, pues como estos emiten más metano, son 12,4 euros frente a 5,6 euros. La huella de carbono, emitir 1 kilo de carbono al coste de alimentación de las vacas, pues pasa de 0,12 a 0,19. Es decir, no hay mucho más que contar. En cambio, cuando hablamos del exceso, del superávit de nitrógeno que está entrando en la explotación como diferencia entre la entrada y la salida, pues ocurre todo lo contrario. Las más extensivas pues salen más caras que estas. ¿Por qué? Porque la eficiencia de convertir nitrógeno alimenticio en nitrógeno leche es menor en estas que en estas.
Estas podemos pasar de un 18, de un 20 o un 22% a un 32-35%. Y todo ese nitrógeno que no está, que no se va en las heces ni en la orina, pues sale esta valoración. Los kilovatios hora prácticamente son los mismos, los euros, no hay apenas diferencia, pero los euros de nitrógeno total del que está entrando, a través de piensos, fertilizantes, forrajes, etcétera, abonos, lo que sea, pues se va incrementando, pero prácticamente esto permanece constante. El tema viene en el nitrógeno reactivo. En el amoníaco, acordaros de los rollos que hubo con las cubas, el por qué había que poner las cubas, el por qué había que incrementar la fosa de Purín, el por qué los lixiviados de nitrógeno se convierten en nitratos en el suelo y van a las capas profundas y luego aparecen problemas en las fuentes. Pues todo esto queda aquí reflejado, ¿no? Bueno, pues analizando estos valores y otros pocos más, los de la tabla anterior, pues podemos decir que en una base de datos de 237 explotaciones y la clasificación de esos 22 impactos ambientales, pues los datos salieron que el 26,5 son deficientes, el 29,1 son regulares, buenas el 23,6 y excelente el 24,4. En definitiva, tenemos aquí entre el grupo de buenas y excelentes el 48%. ¿Dónde hay que atajar? En estas dos, son las que hay que trabajar. Aquí es donde más hay que trabajar. Hay una historia bien clara, y aquí Fernando y Alfonso saben de esto más que yo. Estas explotaciones que están utilizando semen lo mismo que estas, están utilizando el mismo toro, pero estas no tienen igual manejo que estas. Y la producción es diferente. ¿Me equivoco? Pues ahí ya hay un capítulo donde hay que meterle mano. Y esto es muy importante. Estos valores no son muy diferentes de 130 explotaciones de ovinos de leche de mi tierra. No hay apenas diferencia. Los porcentajes son los mismos. Hay gente que hace las cosas muy bien y gente que no lo hace bien. Bueno, pues una vez visto qué es lo que tenemos, pues vamos a pasar a este trabajo que se publicó en Agricultural System. Y bueno, pues aquí participó mi hijo y Atanasia, que trabaja en el FIFA. Mi hijo trabaja en Madrid, pero bueno. Bueno, con materiales y métodos vamos a ver qué tipo de explotaciones estamos hablando. Pues estamos hablando de explotaciones que el porcentaje de hierba es del 0,60, bueno, hay 149 vacas y 111. Los forrajes representan el 55% y el 49% de la dieta y los piensos desde el 44 al 48,2. En este porcentaje hay 0,92 kilos y 1,13 de soja. Hablamos de 68,6 hectáreas y 45,8. Son explotaciones que 12 de una tipología y 11 de otra, que son desde Galicia hasta Cantabria. Bueno, estas tienen muy pocas praderas, como veis, 17 y 19 hectáreas, todo lo dedican básicamente a maíz. Y bueno, la producción, pues la materia seca son de 9,9 y 8,9. La compra de concentrados, pues de 10,7 y 11,7 toneladas por hectárea, o sea, una pasada muy importante. Para producir 1.764 toneladas por explotación y 1.260 toneladas, ¿vale? Entonces ahora, con este planteamiento, pues hicimos la siguiente cuestión. Teníamos esas dos tipologías, el silado de maíz y el silado de hierba y maíz. Cada una comen con carro aislador, comen en el establo, comen silo de hierba, silo de maíz, silo de regras y pienso. Vale. ¿Qué ocurre si reemplazamos parte de esa pequeña superficie que tienen dedicada a pradera, porque es un pequeño porcentaje, y llevado a la realidad habría que hacerlo en esas explotaciones donde se puede mecanizar? Es decir, esto en el pueblo de Gaspar, como que no. ¿Por qué? Porque allí están dispuestos a volcar con el tractor y la cuba y ponerla de sombrero. Bien.
tanto en esas zonas donde se puede mecanizar, ¿no? Entonces quitamos esta pradera y la ponemos de maíz en verano y cultivos forrajeros en invierno. Cultivos forrajeros que van a ser el ryegrass inglés, el trébol, el encarnado, bezavena, triticale guisantes y triticale avines. Esa fue la sucesión de cultivos que nos planteamos. Y una vez que tenemos esto, podemos reducir un 15 o un 30% el concentrado. ¿Hasta dónde podemos bajarlo? ¿Y esto cuánto podemos mitigar? Todo lo que es la huella de carbono, en fin, todos los impactos ambientales. Y evidentemente siempre nos interesa maximizar la producción de leche. Esto no hay que olvidarlo. Y luego, pues, depender menos del exterior, comprando menos forraje. Y, por supuesto, maximizar el purín, que esto es para el futuro. En ello estamos trabajando ahora. Yo ahora tengo mucho purín, pues tengo que gestionarlo. ¿Vale? Entonces, una vez visto desde arriba lo que queríamos hacer, pues planteamos esto. 2 tipologías, con 11 y 12 explotaciones, 10,12 kilos de pienso y esta 10,5, que era lo que comían las vacas en la explotación, y esta es su explotación. 41% de pradera, 24,8 de pradera, 58,5 maíz ryegrass, no había otro cultivo, maíz ryegrass. Esta es la fertilización y este es el purín que generaba esta explotación. Pues ahora a partir de aquí planteamos los siguientes escenarios. Maíz más 75 de ryegrass italiano, más 25 de trébol. Maíz más ryegrass italiano, maíz más trébol solo, maíz más triticale avines y maíz más triticale. Maíz beza-avena y maíz avena. Si os dais cuenta, va siempre una gramínea y después asociada una gramínea a una leguminosa. ¿Por qué la PAC? La PAC te impone que tú tengas que tener algo de leguminosa en tu explotación. Entonces, si solamente tienes gramíneas, esas comen nitrógeno que no veas. Entonces, pues como que hay que meter algo de nitrógeno atmosférico. Vean, igual en esta explotación. Aquí, que en cada caso, pues se aplican 135 kilos de nitrógeno mineral al maíz, 30 a los cultivos forrajeros de invierno, excepto el trébol, que no lleva. Entonces hicimos 4 simulaciones. Tenemos la base, que es la explotación en sí, tal cual viene. ¿Qué ocurría si planteamos todos estos escenarios, más la misma cantidad de pienso y las mismas vacas? ¿Vale? De entrada ya vamos a tener más forraje. Porque si vamos a cambiar, vamos a quitar la parte de pradera y la vamos a sustituir por cultivos forrajeros, vamos a tener más forraje. Esto está claro, son más productivos. ¿Vale? El otro escenario era, ¿qué ocurría si le damos el mismo pienso a las vacas, el mismo pienso, pero metemos más vacas, debido al aumento de forraje? La pregunta que partíamos de la hipótesis era, ¿cuánto más vacas puedo tener por el forraje que estoy produciendo en exceso? Lo tengo que comer. Entonces eso me va a tener que dar un número de vacas. ¿Vale? Y luego, ¿qué ocurría si reducíamos en este escenario, reducíamos el 15% de pienso o el 30%? Todo el mundo, yo desde hace ya muchos años me hacía siempre la misma pregunta. Y al cabo de los años pasó el autobús por mi puerta. Y siempre me pregunté, y todo el mundo nos hemos preguntado, ¿quién son los más eficientes? ¿Los más extensivos? ¿Los intensivos? Esta pregunta ha estado siempre en la cabeza de todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo intenté responder, ¿no? Y estos fueron los escenarios que nos planteamos. De tal manera que en la explotación base, pues este rectángulo, habría un porcentaje dedicado, una hectárea de SAU, un porcentaje estaría dedicado a pradera, evidentemente poco,
otro porcentaje sería dedicado a maíz en verano y en invierno al ryegrass, al vallico, ¿vale? Ahora lo que planteamos es que estas 6 rotaciones, estas que veis aquí, las vamos a tener en invierno y en verano vamos a tener maíz. Por lo tanto, tendremos 1 hectárea de cultivos forrajeros de invierno y 1 hectárea de maíz. Y eso son kilos de forraje y kilos de todo. Y a ver qué pasa con esto. Esto puede ser viable, puede ser un desastre, pues es lo que vamos a ver. Bueno, pues esta es la cuestión. Ahí tenéis cada una de los escenarios. No he puesto todos los escenarios, es decir, a cada cultivo dentro de cada escenario, porque si no me sale una tabla que eso sería ingobernable. En la publicación que lo quiera, ahí sí que está. Entonces, he cogido la media de todas las rotaciones, de todos los cultivos, de todas las sucesiones de cultivo, ¿vale? Y es lo que vais a ver. Por ejemplo, para la materia seca, para la producción de forraje, pues podemos pasar de unas 10 toneladas a 20 toneladas. Lo mismo da que dé más kilos de pienso o menos kilos de pienso. El forraje es el que va a ser. La producción de leche. Bueno, pues hay algunas sucesiones que suben y otras que bajan, pero siempre todas son mayores respecto a la base. Todas. Aquí hay una, por ejemplo, que cuando damos más vacas y más pienso, claro, pues aquí la producción por hectárea pues tiene que aumentar, ¿no? La producción de purín, pues fijaros este rectángulo, la cantidad de purín que vamos a producir de más. Y este es el que hay que gestionar ahora. Porque a partir de este yo puedo decir, vale, yo tengo este purín. ¿Qué técnica de aplicación para aplicar purín voy a usar en mi explotación para aprovechar al máximo la cantidad de nitrógeno que tengo? Y depender menos de las compras de fertilizante químico, que es el que más contamina, ¿no? Este sería el número de vacas. Fijaros, pues podemos pasar desde 150 hasta 190, más o menos. Es decir, ese forraje de más que yo estoy produciendo, o lo vendo o lo puedo convertir en leche. ¿Cómo? Pues teniendo más animales. La producción de materia seca, pues sí que se incrementa, casi el doble. Casi el doble. La producción de leche, pues hay algunas, depende del escenario. Esta, por ejemplo, cuando damos menos del 30% y mantenemos el mayor número de vacas, la producción sigue siendo la misma. Pero en cambio, cuando tenemos más vacas y damos el mismo pienso, la producción se incrementa. Y así pues nos va a ocurrir con el purín y con el número de vacas. En esta tipología ocurre lo mismo que en esta, con matices, pero prácticamente las dos tipologías en todos los escenarios siguen la misma tendencia. Por lo tanto, quiere decir que puede ocurrir lo mismo. Y ahora vamos a ver, respecto a lo que producen la explotación, cuál es el porcentaje de variación que puede haber. Bueno, pues aquí en este caso, y para la leche, el secuestro de carbono, en la explotación en origen, en la base, pues cada kilo de leche secuestra 90 gramos de carbono. Emite 116 gramos de óxido nitroso, emite 414 y 454 gramos de metano por litro de leche. Este está convertido en CO2. El CO2, bueno, la huella de carbono, pues tenía una huella de carbono en origen de 0,77 y 0,85. Está muy bien, todo lo que esté por debajo de 1, pues es estupendo. La huella de nitrógeno reactivo, pues pasamos de 2,37 a 3,67 en esta explotación. Tiene 1 y pico más, ¿no? La huella de nitrógeno prácticamente igual, el surplus de nitrógeno en gramos por litro de leche prácticamente igual, y el surplus de fósforo esta es más alta que esta. Es porque esta explotación a las vacas le dan más fósforo, pasan del 0,4% del fósforo en la dieta, y eso es un problema y serio, ¿no? Bueno, pues estas serían las variaciones porcentuales en cuanto a la producción. Vemos que el secuestro de carbono, con menos del 30%, el secuestro de carbono es mayor.
y a medida que vamos bajando es menor. ¿Por qué? Porque las vacas, los kilos de materia seca que coman, al comer más forraje, la cantidad de heces son mayores. Por lo tanto, la digestibilidad se va a reducir y el aprovechamiento de esos nutrientes va a descender. Por eso sale más estiércol y sale más carbono. Al final es carbono. Pero nadie tiene vacas para producir, para secuestrar carbono, para producir, para venderlo. Ahora se está en esos telares, pero bueno, hasta que llegue el día. Bueno, para los gramos de óxido nitroso, pues pueden incrementar un 10% cuando tenemos las mismas vacas y el mismo pienso. Y reducir, a medida que estamos reduciendo el consumo de pienso. El metano, pues se puede incrementar un 10%, en el caso de menos un 30%. Y de ahí reducimos a medida que cambiamos la dieta. La huella el CO2 se reduce en todos los casos. La huella de carbono solamente va a incrementar, pues esto no sé si da un 5% o un 3% o algo así. Es decir, estadísticamente no es significativo. Solamente la huella de carbono se incrementa un poco, un 3%. La huella de nitrógeno reactivo, esta incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque, claro, yo tengo aquí unos cultivos que requieren nitrógeno, fertilizante, nitrógeno químico, y yo tengo que aportarlo para poder producir, y eso hace que se dispare por litro de leche. Pero ¿hasta dónde puede llegar? Hasta un 25%, no mucho más. La huella de nitrógeno total es variable. A medida que quitamos pienso, estamos metiendo menos proteínas del pienso en la explotación, y las vacas están comiendo menos proteína, ¿no? El surplus de nitrógeno y el surplus de fósforo son los que más bajan, tanto como un 40 o un 50% respecto al origen. Y esto está muy relacionado con el problema de la eutrofización terrestre. Ahora hay un problema muy gordo en muchas tierras que están eutrofizadas, es decir, tienen excesos de nutrientes. Toda la cornisa, hacéis el análisis del fósforo total y es exageradamente alto, pero pasáis al fósforo asimilable y es muy bajo. Hay muchos ortofosfatos que están ahí en el suelo y que están inmóviles, y encima le añadimos más y más y más. Entonces, claro, es cuestión de cambiar un poco la idea y de movilizar esos nutrientes a base de mejorar el pH del suelo. Y si llevamos el pH a 6,5 o 7, muchos de los nutrientes se desbloquean y pasarían a utilizarlos por las plantas, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir en la otra tipología? Pues más casi de lo mismo. Salvo algunos avatares, aquí por ejemplo la huella de carbono, la huella de carbono aquí se reduce un poco, y el fósforo, pues aquí el surplus de fósforo, pues a lo bestia. Aquí se reduce bastante, ¿no? Pero en cualquier caso, las tipologías son prácticamente, aquí la huella de nitrógeno, esta sale negativo, mientras que en esta es positiva. ¿Por qué? Porque son diferentes manejos, de diferentes producciones, ¿vale? ¿Qué pasa con la producción de forraje? Bueno, pues por cada el uso indirecto del suelo, pues lleva 45 gramos. La huella de carbono de 1 kilo de materia seca de la explotación en origen, pues es de 0,30. La huella de nitrógeno, 40 gramos para producir un kilo de materia seca, 5,2 la total, y el surplus, bueno, en cualquier caso valores muy similares porque son explotaciones muy similares. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de la producción forrajera? Solamente hay aquí una que sobresale un poco y llega al 5%, puede llegar cuando metemos más vacas y el mismo pienso, que este es la huella de nitrógeno total, es esta. Todo lo demás es negativo, estamos reduciendo, y esto es importante. Lo mismo da en la otra tipología, exactamente igual, se reduce. Estamos incrementando la producción a expensas de
comprar menos insumos y de producir forrajes en una situación edafoclimática como la nuestra que permite la producción de forrajes. Y a poco que ponga, yo recuerdo que la primera vez que llegué a Eras, le dije al director, digo, oye, ahora en primavera echaré nitrato, ¿qué es eso? Pues a uno de Castilla que le digan que es el nitrato a los cereales, pues allí si no echas nitrato no recoges. Pues esto es lo mismo, si tú echas nitrógeno aquí a las praderas, producen más forraje. Y hay que tener en cuenta que cada kilo de nitrógeno, que un kilo de nitrógeno ahora puro vale 1,09 euros, pues están saliendo entre 20 y 25 kilos de materia seca. Y 20 y 25 kilos de materia seca a 0,15 euros o 0,18, pues es más de 1 euro. O sea, conviene echar fertilizante, porque luego no lo vas a tener que ir a comprar forraje. Entonces, pues bueno, pues esto quedó así, ¿no? Y la ingestión de materia seca, que es lo que nos planteábamos. Porque claro, aquí hubo que hacer cálculos a ver si las vacas se podían comer más forraje. Porque el 15% o el 30% del pienso que tú les quitas a las vacas, estaban comiendo unos 10 kilos, le quitas el 30%, pues salen casi 3 kilos de pienso, lo que le vas a quitar. Si quitas esos 3 kilos, tienes que ponerlos de otra cosa. Esto está claro, como dice mi paisano, las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo sustituyo 3 kilos de pienso por forraje, ¿se lo pueden comer las vacas? Hay que ver cuál es la capacidad de llenado de esos animales y hay que ver cuántos kilos de fibra neutro detergente por cada 100 kilos de peso vivo pueden comer las vacas. Aquí estaban en 6,67 y 8,21 y estaban comiendo estos kilos con esta eficiencia del fósforo y esta del nitrógeno. O sea, explotaciones muy buenas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. A medida que quitamos pienso el del 30% y esa parte le añadimos forraje, pues evidentemente el consumo de FND aumenta. En el caso de las explotaciones que damos estos forrajes que son menos fibrosos que los silos de hierba, pues claro, si tú das la misma cantidad de pienso y metes unos forrajes que son más digestibles y menos fibrosos, las vacas pueden comer más, responden más. Esto está claro. No es lo mismo comerse un plato de nata que un plato de suelas de zapatilla. Esto está claro. Entonces, bueno, en cualquier caso, el consumo de fibra desciende. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué puede hacer el ganadero? Recolectar los forrajes en su momento, siempre y cuando no le llueva, que pueda recolectarlos, ¿vale? Entonces, estos forrajes que tienen más azúcares, tienen más proteína, pues te permiten reducir más otras cosas, ¿no? La eficiencia de utilización del fósforo, pues desciende. La del nitrógeno también se reduce respecto a los valores en origen, ¿no? ¿Y qué ocurre en esto? Pues lo mismo, prácticamente lo mismo. Dos tipologías exactamente iguales. Bueno, con diferencias, con matices, pero muy similares, ¿no? Y a modo de conclusiones, pues diremos que las evaluaciones de sostenibilidad suelen centrarse en la huella de carbono. Sin embargo, este enfoque puede pasar por alto otros aspectos medioambientales, como la huella de nitrógeno. Algunas prácticas destinadas a reducir la huella de carbono pueden aumentar la huella de nitrógeno. Por ejemplo, el aumento del fertilizante nitrogenado hace que el secuestro de carbono sea mayor, porque a más nitrógeno, las raíces, el sistema radicular aumenta, se incrementa porque crece. Lo mismo que cuando tú fertilizas y crecen las plantas para arriba, crecen por debajo. Y esas raíces se mueven. Y eso es carbono. Pero claro, ¿cuánto de ese carbono va a representar la pérdida de las emisiones de nitroso y de las pérdidas por nitrificación y denitrificación en el suelo? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no?
algunas prácticas destinadas a reducir la huella de carbono pueden aumentar la del nitrógeno y al revés. Por ejemplo, reducir el concentrado de la dieta del rebaño y sustituirlo por piensos propios puede reducir las emisiones y es positivo para la huella de carbono, pero el cultivo requiere aplicaciones de fertilizantes, lo que aumentaría la liberación de nitrógeno reactivo negativo para la huella de nitrógeno. En este caso, que ya sé yo lo que hay, pues como sé que en el mercado hay fertilizantes de liberación lenta, pues voy a usarlos. Aplico esa tecnología y la incorporo en mi explotación para reducir esa huella y esas emisiones. Esto puede agravar los problemas medioambientales relacionados con la aplicación de fertilizantes en el suelo, eutrofización, agua, lixiviados y aire, acidificación. Y en el aire, esa acidificación puede traer lluvia ácida. Atendiendo a estas compensaciones y prácticas sostenibles, los ganaderos pueden aprovechar los beneficios de los forrajes anuales y minimizar el impacto ambiental asociado al aumento del trabajo de la maquinaria. Cada vez la maquinaria es mayor y hay un problema ahora mismo en el campo, y gordo, y es que cada vez la maquinaria pesa más, cada vez se está metiendo más peso al suelo, y cuando vamos a labrar cada vez necesitamos tractores más gordos para que puedan mover esa tierra, y el consumo de gasoil es exagerado. Este estudio propone dedicar más superficie a cultivos forrajeros en sucesión con maíz como una estrategia de sostenibilidad ambiental. Y podríamos podía haber añadido y económica, que al final es de lo que se trata. Ya no sé quién dijo que sin economía no hay sostenibilidad, y esto es así. Una cosa va ligada de la otra. El aumento de la producción de forraje y su valor nutritivo podría reducir el consumo de concentrado hasta un 15% sin comprometer la producción de leche. Todos los impactos ambientales de los escenarios simulados mostraron a la sucesión maíz con trébol incarnatum en ambas tipologías como la más interesante desde los aspectos nutricionales y ambientales. Los que están asociados a beza-avena, pues hay más gramínea que leguminosa, son más fibrosos y menos digestibles. Necesitan más nitrógeno y generan más metano para degradar en papa, ¿no? En particular, sustituir superficie agrícola útil de prados por cultivos forrajeros anuales y reducir la ingesta de concentrado podría aumentar la eficiencia de utilización del nitrógeno en leche. La gente piensa que contra más proteína le dé a los animales va a obtener más proteína en leche, y esto es un error. Esto es un error. Las vacas tienen una capacidad y hasta ahí llegan. Todo lo que sobresale, pues sale por el culo y sale en el pis y en la caca. Y no lo utilizan los animales. Y si no, pues se transforma en amoníaco y lo que pasa, ¿no? Y luego la eficiencia de la explotación, lo que significa menos nitrógeno excretado al medio ambiente, como lo mostró el descenso de surplus y el nitrógeno de la huella de nitrógeno. Y actualmente, pues de estas tipologías, el planteamiento que que estoy ahora trabajando en ello, como diría el otro, pues es en la fertilización. Aquí hay escenarios que tienen muchas vacas y que hay que gestionar ese estiércol, ese purín, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí he puesto dos máquinas para repartir purín y hay más. Entonces planteamos, ya me queda poco para terminar este trabajo, pero bueno, la idea era esta: meter estas dos tipologías que hemos hablado antes, de las que estamos trabajando ahora, y aplicar dos modelos de cálculo del amoníaco para reducir el amoníaco a nivel de aplicación. Contra menos amoníaco pierda en el ambiente, quiere decir que la planta va a tener a disposición más nitrógeno. Si tiene más disposición a nivel de planta, porque el amonio tiene carga positiva, lo capta el complejo arcilloso húmico, que es negativo, y lo retiene el suelo. Entonces eso es extraordinario. De ahí vendrán los problemas después, la nitrificación y lo que tenga que venir, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con dos metodologías. La metodología ALFAN, que ya está
muy estudiada, ya está muy corrida. Además, este es un programa que lo podéis bajar gratis de internet, es de Excel, no hay ningún problema. Y luego vamos a aplicar el GAICAN a través del módulo de fertilización que tiene el programa. Vamos a plantear los mismos escenarios, pero aquí lo que vamos a plantear ahora dentro de cada escenario o dentro de cada rotaciones para cada tipología, vamos a estudiar cuando aplicamos purín cuando aplicamos purín en abanico con la cuba normal, que sería el testigo, aunque está prohibido, pero sería el testigo. ¿Qué ocurre cuando lo aplicamos con una inyección superficial? ¿Qué ocurre cuando aplicamos mangueras? ¿Y qué ocurre cuando aplicamos zapatas o bien abanico si lo enterramos el mismo día o al cabo de las 4 horas? Dejamos el purín al aire a que se pierda lo que tenga que perderse, ¿no? Entonces calcularemos, o hemos calculado, las entradas de nitrógeno al sistema, que es purín, el nitrógeno fijado por la leguminosa, la parte de mineral y los restos de cosecha, lo que se mineraliza, el nitrógeno que se mineraliza cada año y el potencialmente utilizable por las plantas, hasta llegar al nitrógeno mineral que hay que aportar. ¿Que hay que aportar 1 kilo? Pues como si hay que aportar 2, lo que toque. Pero no llegar y decir, como mucha gente cuando va del almacén o de la cooperativa a por abono, ¿cuánto abono hay que echar al maíz? Va, lo que le echa la gente, 500, 600 kilos ya, pero es que mi suelo es especial. No, pues de 500. O sea, no sé si me explico. Y ahora el fertilizante no está mal, pero hace un par de años estaba por la nube y era un capítulo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y qué salida vamos a tener? Bueno, pues tendremos las extracciones, que va a ser, lo vamos a medir con estos dos modelos, y tenemos unas pérdidas de amoníaco, de nitratos, de óxido nitroso, de nítrico, etcétera, etcétera. Y esto pues nos va a dar la cantidad de mineral que tenemos que aportar. Y yo creo que con esto, pues,